pues darle la bienvenida a la Facultad de Ingeniería Civil, aunque sea de manera virtual, a los invitados, a la maestra en Ingeniería Guadalupe Ramírez Herón, a la maestra en Ciencias Lidia Meade Ocaranza y al ingeniero Manuel Becerra Lizardi. Muchas gracias por su asistencia y por colaborar con nosotros en lo que es la difusión para los estudiantes de nuestra facultad en la celebración de este evento del Día Mundial del Agua. Bueno, más o menos la dinámica para que también la conozcan los que están escuchándonos. Se formularon una serie de preguntas para los participantes. En realidad, el problema es, o hablaremos sobre la seguridad hídrica, que en realidad es que podamos llegar una problemática para poder llegar a tener agua disponible en cantidad y calidad aceptables y que eso nos pueda llevar hacia un desarrollo sostenible en el cual podamos satisfacer las necesidades sin estar comprometiendo el futuro. Tenemos muchos problemas, hay muchos retos, pero se seleccionaron 4 y cada uno de estos formará parte de los 4 bloques principales. El primero iría sobre el crecimiento demográfico y urbano. Más o menos tendríamos unos 5 minutos para la participación de cada uno de los ponentes en los bloques y al final dejaríamos un tiempo para lo que serían las preguntas que se viertan por parte de los estudiantes o de los profesores que nos estén escuchando. Y bueno, comenzaríamos primero con la maestra en Ingeniería Guadalupe Ramírez Herón. Dentro del reto que tenemos del crecimiento demográfico, la urbanización, que en los últimos años se ha exponenciado. Y bueno, algo que tenemos de información por la literatura es que en el año 2030 se tienen previsiones de que la población urbana en México alcance 112 millones de habitantes, 83% del total. En ese contexto, los retos pues asociados a la infraestructura para abastecimiento, para saneamiento, pues serán enormes. Y muchos de los estudiantes que nos están escuchando van a tener que tomar decisiones, van a formar parte de estos retos. Y la pregunta para la maestra sería, ¿qué competencias considera que deben desarrollar los futuros ingenieros e ingenieras para enfrentar este reto? Si los planes actuales de estudio que tenemos son adecuados, necesitamos cambios, implementar nuevos sistemas de abastecimiento o lo que les enseñamos se puede seguir aplicando. Bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, es un gusto estar aquí reunida con todos ustedes. Me complace bastante participar en un evento de este tipo en el que se le dé la importancia que tiene al agua, y no nada más en cuanto a su cantidad, sino también en el contexto de una gestión integral en donde se toma en cuenta también la parte de la calidad, ¿no? Entonces, en vista de eso, eh, generalmente cuando en clases se ven temas que tienen que ver con el abastecimiento de agua potable, siempre hablamos de sistemas que nos den el servicio para la población actual y para una población futura. El crecimiento poblacional siempre es un factor y una variable para considerar en el diseño de cada una de las partes que conforman el sistema. Sin embargo, en ocasiones solamente nos limitamos a ver precisamente esa cuestión en números y decidir o tomar las decisiones en base a ese criterio. Actualmente, los diferentes cuerpos de agua que pueden ser tomados en cuenta como fuentes de abastecimiento, pues no nada más tienen esa característica de la que se tiene que hacer un análisis, perdón, en el que se tiene que cubrir una demanda de agua en la población futura, perdón, en la población actual y en una población futura, sino que también debe verse la parte de la calidad del agua, ¿no? Y el preservar precisamente estos cuerpos para poder lograr así ese abastecimiento de manera correcta. Si bien es cierto que en un futuro vemos retos a vencer, pues yo creo que es importante empezar a ver los retos desde el día de hoy. Actualmente, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, estamos padeciendo muchísimo con el abastecimiento de agua. Son largos periodos de tiempo, o sea, son meses en los que hay
o sea, hay un desabasto de agua potable y la población no puede estar desarrollándose de la manera en la que se espera. Entonces, hay que echar un vistazo en cuanto a la forma en la que se está llevando la gestión del recurso y crear en el alumno más que nada esa conciencia, ¿no? De que hay que ver porque los cuerpos de agua en estado natural tengan una buena calidad del agua y que de este modo la distribución del recurso hidráulico pues se lleve eh, igual, de la manera natural, ¿no? A veces queremos ganar a la naturaleza y sentimos que ella tiene que hacer lo que uno quiere para satisfacer nuestras necesidades cuando es completamente opuesto. Entonces, es bien importante rescatar la parte de darle el respeto que tiene este recurso y en función a eso, entonces sí, empezar a llevar una reestructuración de los planes de estudio, pero tomando en cuenta esa parte de la concientización y la importancia que tiene la parte de calidad del agua. Creo que esa es la clave. A veces hemos estado trabajando con planes de estudio que tengan que ver más con la parte de la cantidad y la calidad del agua se ha dejado muy de lado. Entonces, y se ve porque los mismos, en la facultad, cuando hay alumnos que quieren hacer su tesis para obtener su grado, bueno, su título, perdón, pues no hay mucho interés, ¿no? En estos temas de ambiental, de sustentabilidad, y los pocos que se interesan por el área de hidráulica, pues se van más a la parte de la cantidad, ¿no? O sea, entonces, si vemos desde un punto de vista del recurso hídrico, desde que está en la fuente de abastecimiento y respetar esas características, creo que podemos hacer muchas cosas, pero sí hace falta una revolución, un cambio de enfoque y enseñarle al alumno a respetar un poco más los recursos y estar en pro de la misma naturaleza. Entonces, en mi opinión, eso sería lo que se necesita. Muchas gracias, maestra. Gracias. De que al contrario. Ahora pasaríamos con la maestra en ciencias Lidia Meade. Los estudios sobre la gestión del agua, pues prácticamente los ha dominado desde un enfoque científico, técnico, pero con enfoques muy monodisciplinares. Es decir, solamente desde mi disciplina analizo el problema y desde ahí trato de darle una solución. Y de hecho, así hemos estado formando a muchos ingenieros abocados a la domesticación de la naturaleza e ideológicamente implicados en una misión hidráulica de movilizar de manera masiva ese recurso hídrico. Y, por ejemplo, cuando pensamos en los usuarios, estos están restringidos a adaptarse a las prácticas, a la tecnología moderna y a las reglas que estén decretadas. Pero ya vemos que en las últimas décadas, y lo vemos en otros países, cosas que se han hecho en México, pues ha surgido una nueva perspectiva que busca fomentar formas más inclusivas de desarrollo hídrico, donde los grupos que han estado más alejados de las decisiones, como los campesinos, los indígenas, incluso las mujeres que puedan participar de forma más activa, que tengamos más mujeres ingenieras. En este contexto, maestra, ¿cómo se puede lograr que estos grupos que tienen una falta de control del agua se puedan empoderar de ella, estos que han estado tan alejados de la toma de decisiones, y por dónde debemos caminar si queremos lograr que el acceso a los servicios de agua potable, por ejemplo, sea universal y equitativo? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Saludo con muchísimo afecto a Manuel Becerra, mi colega. Qué placer. Y a todos los ingenieros que están aquí y a las mujeres ingenieras, es un honor. Bueno, yo soy social, entonces vieron, soy psicóloga y llevo 45 años en el sector hídrico trabajando. Entonces, para trabajar en el sector hídrico tenemos que tener este componente social.
este acompañamiento institucional que se debe tener en cualquier lugar donde tú trabajes y donde tú operes, y reconociendo que existen y poseen saberes tradicionales y empíricos de gran valor, estos que tú llamas los indígenas, estas gentes que han estado apartados en esta toma de decisiones, pues sin duda pueden convivir y fortalecer este conocimiento y las formaciones técnicas que los ingenieros poseen y les pueden dar. El ingeniería hidráulica en México tiene una gran tradición y también muy reconocida por el mundo entero de diferentes niveles, de la manera en que los pueblos originarios, los campesinos y en especial las mujeres tienen esta relación muy estrecha con el agua y muy respetuosa. Saben cómo y cuándo y en qué momento pueden utilizarla, como constantemente padecen de escasez y la saben cuidar utilizar, ¿no? Entonces, en México, en la Conagua, pues están los consejos de cuenca, que ha sido la clave de la gestión integral de los recursos hídricos, todo un éxito, donde sí existen los indígenas, sí están sentados, sí están sentadas las mujeres, sí está sentada la sociedad civil organizada, y faltan por incorporar, por supuesto, mucho más gente que debe estar sentado, ni están todos los que están y todos los que deben de estar. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional del Agua pues sienta primero a aquellos que tienen un título de concesión o asignación, y por ley se sienta la sociedad civil organizada, la universidad, ¿no? Y todos aquellos que tienen que ver. Pero lo importante aquí es cómo implementamos políticas públicas que generen esta mayor equidad y este uso sustentable que revierte estas malas prácticas, ¿no? A veces tienen tendencias negativas que presentan actualmente el sector hídrico, ¿no? Y es importante enfrentar retos que afrontan en cuanto a la infraestructura, a la sustentabilidad y nuevas técnicas que se tienen que hacer de reutilización, aquellas donde pueda favorecer aquellas zonas más vulnerables que no están y que puedan ser atendidas, pero hay todo un problema de austeridad presupuestal, ¿no? Y repercute mucho en la parte financiera, en inversión, en aquellos organismos operadores que a través del artículo 115 constitucional les otorga dar estos servicios, ¿no? Pero que se empoderen y que se quieran, perdón la palabra, agandallar, no, fíjate, ellos a su manera, a su forma, en diferentes instancias, hacen un uso eficiente del agua con lo que tienen y trabajan para ello. Yo creo que hacen mucho más eficiente que nosotros que vivimos en la ciudad, aquella gente que carece del servicio. Lo valora más y le da otro sentido y otro valor. Los que lo tenemos diario en la puerta de nuestra casa, cuando tú abres la llave o tienes un hidrante, no le damos ese valor que necesitamos. Entonces, ¿qué valor tiene el agua para nosotros? Los que sí tenemos constantemente a los que no tienen. Ellos sí saben usarla, nosotros no. Hacemos un dispendio más grande cada día de ello. Muchas gracias, maestra. De hecho, esa es una de las frases de este día, ¿no? Del Día Mundial del Agua, valorar el agua, que es muy, muy, muy importante. Bueno, gracias, maestra. Vamos a pasar con el ingeniero Manuel Becerra. Y bueno, tenemos que muchas ciudades en México, de hecho, los estudiantes, hace poco aquí en Colima estuvimos a punto de tener un problema con el abastecimiento de agua potable. Y bueno, muchas ciudades presentan el problema en México de que el recurso o la fuente que estamos utilizando ya presenta un grado de sobreexplotación. Ya estamos utilizando todo lo que es posible recargarse, ya sea al acuífero de manera natural o a las fuentes superficiales. Y esto nos va a generar un problema porque las metrópolis pues siguen creciendo, tenemos más demandas y ahora pues tenemos que tomar algunas decisiones. ¿Qué medidas debemos de tomar desde su perspectiva para que la demanda no se vea comprometida en un futuro? ¿Y qué deberíamos adoptar? Nuevas tecnologías, desarrollos tecnológicos, involucrar a los estudiantes en que hagan desarrollo tecnológico, que no solamente implementen tecnologías, sino que generen desarrollo, y también cambiar el tipo de soluciones que hemos estado planteando hasta ahora. Sí, pues gracias por la invitación. De veras es un placer estar aquí con ustedes y me da mucho gusto saludar a la maestra Lidia. Tenía mucho tiempo que no te veía, maestra. Pero aquí andamos, aquí seguimos en la lucha por el agua. Pues muy interesante el tema. El día de hoy, pues Naciones Unidas lo declara, precisamente nos invita a que hagamos reflexiones sobre los valores del agua, ¿no? Que son muchos. Yo creo que en los distintos sectores, todos los que estamos involucrados en el agua, tanto en lo público, en lo privado, en la academia, en los colegios, en las cámaras, etcétera, yo creo que todos coincidimos de que el agua es un recurso
pues tal vez el más importante, ¿no? Y que debiera ser una prioridad. Ahí coincidimos todos. Nunca hemos estado en desacuerdo con eso, ¿no? Pero en la práctica, pues ahí es donde los resultados nos dicen que algo no estamos haciendo bien. Sobre este tema de la sobreexplotación de los acuíferos, pues realmente pues un problema serio. El INTA hace pocos años, unos 3, 4 años, sacó un estudio ahí de algunos números en donde se muestran varios de los conceptos importantes, ¿no? Entre una diferencia de un poco más de 30 años, no teníamos cuencas en déficit y ahorita tenemos más de 100 cuencas deficitarias, cuencas hidrológicas. Los acuíferos sobreexplotados eran pocos realmente y ahorita también andan arriba de los 120 acuíferos sobreexplotados. Me parece que no solamente es la zona, o sea, que se ha agravado el problema, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces no hemos tomado las medidas, como dijo la maestra Lidia, pues me parece que políticas públicas han faltado, ¿no? Concisas, claras, de que ayuden a definir cómo resolver estos problemas. Hace pocos años hubo una declaratoria de emergencia en varios estados por la sobreexplotación de acuíferos, sobre todo de la zona norte hacia arriba, varios estados del centro, del Bajío, que no habían tenido ese problema, lo tuvieron y lo tienen. Pues acá en Baja California, pues es una de las zonas, toda la península, con excepción del Valle de Mexicali, pues está declarada como una de las zonas con más alto estrés hídrico del mundo, ¿no? Junto con Australia, algunas partes de África, de Medio Oriente, de Israel, Arabia, etc. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer para esto? Nos parece que, bueno, recursos obviamente, y me parece que realmente se declarara que es una prioridad el tema del agua, que hay una política seria en ese sentido, que se le asignen los recursos, la tecnología está disponible, en muchos países se está haciendo recarga de acuíferos con agua tratada desde hace muchísimos años, con muy buenos resultados. Pero bueno, también porque por el lado contrario, pues políticas públicas desacertadas son más peligrosas que las sequías y que las inundaciones, ¿no? Malas políticas en el sector son realmente dañinas, más beligerantes que las mismas guerras, y ahí están los números que no nos dejan duda a eso, ¿no? Obviamente la tecnología ayuda mucho, pero la definición de la política pública en el sector urge esa de veras subirlo de nivel, el tema del agua en nuestro país, en muchas partes, pero bueno, estamos hablando de nuestro país, lo que nos importa, que con hechos se vea que es un tema prioritario. En el mundo el agua está considerada dentro de los 10 principales problemas, ¿no? Junto con el terrorismo, enfermedades, las pandemias, la pobreza, educación. En México yo creo que debería estar dentro de los 5 principales problemas, junto con la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico. El agua debería estar ahí, en esa prioridad, con hechos, con recursos suficientes asignados al sector. Es una cosa que también ha venido, me parece que de más a menos, ¿no? En un informe de hoy de Naciones Unidas por el Día Mundial del Agua dice que se tendrían que cuadriplicar los recursos que se han estado dedicando al sector para medio ponernos al día, ¿no? Porque se ocupan muchos recursos, no solamente para obra nueva y infraestructura para aumentar las coberturas y eso, sino para mejorar la infraestructura existente, modernizaciones, ampliaciones, rehabilitaciones, etcétera. Y más en nuestro país, que tenemos los dos extremos de los problemas, ¿no? Por un lado, sequías extremas y por otro lado, inundaciones extremas. Y para todo se requieren recursos. Por aquí lo dejaría, no sé si... Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar este primer reto, que fue el crecimiento demográfico y la urbanización, que es uno de los retos que enfrentamos para la seguridad hídrica. Y uno de los segundos, que de hecho ya se tocó de manera paralela dentro de es la contaminación de las fuentes de abastecimiento.
Cuando pensamos en las fuentes de abastecimiento, sabemos que este va a representar su contaminación un reto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos fuentes de abastecimiento, sea superficial o subterránea, contaminados, vamos a generar o se van a producir riesgos para la salud humana, para el medio ambiente, podemos incluso hasta tener pérdida de biodiversidad. Y también de manera indirecta vamos a tener pérdida en disponibilidad. ¿Por qué? Porque ciertos volúmenes van a resultar inútiles para unos determinados usos. Entonces vamos a tener que aplicar pues tecnologías más costosas para el tratamiento de esas aguas. Bueno, la pregunta esta va a ser general para los tres y cada uno nos da su perspectiva, su punto de vista, y comenzaríamos con la maestra Lidia, después con el maestro Manuel y al final con la maestra Guadalupe. Las preguntas serían: ¿cómo podemos enfrentar el reto de la contaminación de las fuentes de abastecimiento? ¿Cómo podemos incrementar la cobertura de saneamiento? ¿Medimos lo suficiente? ¿Tenemos suficiente información de cómo contaminamos el agua? ¿Son necesarios cambios en los organismos operadores para que cuenten con recursos económicos, puedan operar de una forma más adecuada, que, como menciona el ingeniero, puedan invertir no en nueva infraestructura, sino darle mantenimiento a la que ya está? Y si es necesario el reuso de las aguas tratadas para poder hacer un uso más eficiente del recurso hídrico. Bueno, la primera, la que hablas y comentas sobre cómo podemos enfrentar el reto de la contaminación. Bueno, pues hasta ahora la respuesta ha sido crear más infraestructura de captación, de conducción y de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, no está mal, pero yo creo que hay otras formas de abordar el problema que pasan por una forma distinta de aprovechar el agua. Lo primero es ser eficientes, no solo usando menos, sino agregando menos contaminantes, ¿no? Lo cual se ha logrado pues teniendo procesos más limpios que requieren menos insumos. Por ejemplo, en la agricultura, si utilizas menos fertilizantes y plaguicidas, estos van a llegar a los cuerpos de agua y sobre todo se contamina, ¿no? Y la gente que saca las verduras, ¿no? Las hortalizas, pues ya tienen un daño ahí, ¿no? Entonces, hay una campaña ahora que tiene la Semarnat sobre plaguicidas y glifosato para evitar que llegue la contaminación a estos cuerpos de agua, ¿no? En la industria, pues el exceso de elementos que llegan a las aguas residuales son las materias primas mal utilizadas, por decirte, ¿no? Pero no toda la contaminación del agua en su uso. Hay muchos otros factores como la mala disposición de los residuos sólidos, el cambio de uso del suelo, la deforestación, entre otros que afectan fuertemente la calidad del agua, ¿no? Entonces, no nomás es las aguas residuales, somos todos, ¿no? Tú vas por la calle y vas viendo que la gente va en su coche, va fumando y tira la colilla de cigarro, ¿no? Viene la lluvia y toda esa agua, ¿a dónde se va? Se tapan, ¿no? Y entonces inunda la gente. Y entonces la gente dice, es que este es un mal gobierno. Y nos volvimos a inundar, ¿no? Y nosotros somos parte del problema. Si tú vas a una zona donde la gente vive sobre los márgenes del río, yo trabajé en las emergencias hidrometeorológicas del país. Y te voy a poner un ejemplo. La gente que vive sobre el río se vuelve un doctorado de estar ahí. Cada año sabe que se va a inundar y cada año sabe que va a perder. Entonces, ¿qué esperan? Que la lluvia llegue, les cambien nuevamente su cama, su lavadora, su estufita, todo. Y ellos están ahí, viven junto al río y siguen contaminándolo. Tiran todo. Tú puedes ver, yo me tocó ver en Baja California, en la zona que fuimos a ver, la zona en la parte de Cortés, donde tenemos un comité de playas limpias, y ahí en el mar estaban limpiando los peces y el agua, toda la sangre la tiraban. Y viven ahí, y la gente se metía a nadar en el mar. Nosotros mismos provocamos esta contaminación. No entendemos que somos parte del problema. No todo lo puede el gobierno, no todo es responsable de un organismo operador. Somos nosotros quienes debemos de tener una actuación diferente, una responsabilidad. Y hoy en día que estamos en este foro tan importante de ingenieros, de verdad, yo los felicito porque deben de tener esta conciencia de hacer cosas mejores para evitar esta contaminación. La industria es una parte, pero más allá,
Vamos y deforestamos, vamos y hacemos los cambios de uso del suelo malamente y hacemos cosas que todos los días está afectando nuestra calidad del agua. Y luego nos quejamos. Antes de quejarnos hay que hacer conciencia y decir, ¿qué estoy haciendo yo para evitar la contaminación de mis aguas? ¿O qué estoy dejando de hacer? Y ahora como ingenieros, ¿cuál es mi compromiso como estudiante antes de salir para cuando me ponga a trabajar, qué debo de hacer? Y salí con esa mentalidad. ¿Qué puedo hacer desde la academia, desde la parte universitaria, para lograr evitar estas contaminaciones? Y siempre culpamos a los organismos operadores o al gobierno, ¿eh? Siempre. ¿Tienen culpa? Sí, pero nosotros, los ciudadanos, más. Esa es mi opinión muy personal. Muchas gracias, maestra. Pero me falta otra. Dices que cómo podemos incrementar la cobertura del saneamiento. Sin duda, captamos más agua residual que de la que tratamos, pero podemos empezar para generar menos volúmenes. ¿Cómo? A través de un uso más eficiente del agua y reciclar la mayor cantidad del agua residual posible. Deberíamos estar utilizando al menos 2 veces cada gota de agua que extraemos de las fuentes y una buena estrategia institucional, perfeccionar el esquema de descentralización y fortalecer la regulación, definir claramente las competencias, estimular nuevas formas de organización para los prestadores de servicio, estimular la competencia y fortalecer a los organismos operadores que cuenten con su autonomía operativa financiera, independiente para la toma de decisiones y en el cumplimiento de sus responsabilidades que les otorga el 115 constitucional. Y cuando dice si medimos lo suficiente, sin duda, recordemos lo que no se mide no se conoce. Entonces el desconocimiento lleva a tomar decisiones inadecuadas, aunque sean bien intencionadas, ¿eh? No basta la buena voluntad para resolver problemas tan serios como la contaminación del agua. El conocimiento es fundamental. ¿Vale? Ay, creo que me falta una. Dices que si son necesarios los cambios en los organismos operadores para que cuenten con recursos económicos y puedan operar de una forma más adecuada. Yo creo que el principal problema no es económico, es de capacidad. Esas son las capacidades. Sin pasar sin ser ingenuo y teniendo claro que el servicio de agua potable necesita recursos económicos y tiene una fuente componente que es la política y el conflicto social. Es importante que el frente de los organismos operadores operen grupos profesionales conocedores de los temas hidráulicos, administrativos, legales y sociales. Se tiene que profesionalizar el tema del agua en los organismos operadores. No es posible que cada 3 años, en el mejor de los casos, estén cambiando totalmente las estructuras en la toma de decisiones. Y te voy a poner un ejemplo. Yo soy de Cuernavaca, Morelos. El sistema de agua de Cuernavaca está tomado por el narco. Y entonces nadie podemos hacer nada. Y es una situación crítica, lamentable, donde la gente hemos levantado la voz y decir, ¿qué está pasando? Y se vuelve la caja chica de los presidentes municipales. Todo lo que entra, se va. Y entonces, no se paga la luz, no se paga, y cuando no hay luz, pues no puede haber servicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, y ponen gente, el compadre del tío, del primo, del amigo, de no sé quién, que no tiene ni idea de qué es el servicio de agua potable. Y se vuelve un problema, porque la gente que sí sabe, la gente que se preparó, la gente que sí tiene conocimientos, no le dan la oportunidad de operarlo. Y entonces los corren cuando les dicen no se puede. Entonces, yo invito a los ingenieros a hacer un gran ejercicio y hacer estas alianzas para ayudar haciendo su servicio social en estos organismos operadores. Créeme, valdría la pena. Podrían hacer un buen trabajo con estas gentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Ahora iríamos con el ingeniero Manuel. Sí, gracias. Bueno, yo creo que vamos a coincidir en muchas cosas de los conceptos que están mencionando ustedes. Bueno, yo diría que enfrentar los retos, ¿no? Fue la primera pregunta, me parece. Los retos de la contaminación y bueno, también lo de la incrementar la cobertura de saneamiento y lo de los cambios en los organismos operadores. Algunos tienen denominadores comunes ahí, ¿no? Toda la problemática que tiene que ver con esto. Yo diría que, pues un factor que es básico es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Para enfrentar los retos de la contaminación o la gente que contamina, digo, por más defectos que le veamos o fallas o deficiencias a la ley de aguas nacionales y a los reglamentos, creo que con la mitad de lo que
que se cumpliera de lo que viene en la ley, estaríamos en muchísimo mejor situación de la que estamos, ¿no? Es un incumplimiento, pero por todos lados, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación. O sea, no hay forma de mejorar las cosas más que con la educación. Que cada vez tengamos mejores ciudadanos, más conscientes, más educados, ¿no? Y en este sector me parece que muy fácil de medir eso. Pero el cumplimiento de la ley para todo, ¿no? Todas las leyes por algo se hicieron y como dice un especialista, no hay una ley que se haya hecho para dañar a alguien en lo particular, sino es ahora sí que para el bienestar de todos, ¿no? Y en esto hay mucho que hacer y pues la autoridad también tiene pues una gran parte de responsabilidad de no sancionar, ¿no? Porque se sabe dónde hay quién contamina o quién está incumpliendo con la ley. Como dijo nuestro colega Alberto Einstein, ¿verdad? Que si queremos cambiar las cosas, pues también deberíamos de dejar de hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? O sea, hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. Y pues queremos cambiar las cosas, pero continuamos haciendo lo mismo. Entonces ahí lo del cumplimiento de la ley es algo que me parece bien básico. ¿Cómo incrementar la cobertura de saneamiento? Pues ahí inversión. O sea, inversión se requiere a todo lo largo y ancho del país, como mencionamos hace un momento, tanto para nuevas obras, pero una gran parte para rehabilitación de infraestructura existente, ¿no? De plantas de tratamiento que se construyeron y jamás operaron. O sea, porque, bueno, gran parte de estas instalaciones están en manos de los municipios, que como menciona la maestra Lidia, pues la capacidad técnica y administrativa y de todo tipo en los organismos operadores deja mucho que desear, ¿no? De todos los organismos operadores del país, que son más de 3,000, yo creo que no pasa de 10 los que están en que operan más o menos con eficiencias, con índices de eficiencia y números negros. Todo el resto está quebrados por esa falta de continuidad y un director general de un organismo operador de agua municipal tiene un periodo de vida de menos de año y medio. En lo que entran y le prenden y ya los cambiaron y el tope son 3 años. Pero la curva de aprendizaje y luego lo que tienen que dejar de hacer porque ya van para afuera, la verdad, es algo que insistimos, ¿no? Si no de veras se define que es un tema prioritario el agua, esto no va a cambiar. Tiene que asignársele ese nivel de importancia, ¿no? Subir de nivel el tema del agua, en el nivel municipal, estatal y también federal, ¿verdad? Porque también hay cosas pues que sabemos que deberían de estar mejor y en algunos casos parece que estamos retrocediendo. Entonces, eso aplica también pues en los organismos operadores. Ahí ya mezclé las dos preguntas, ¿no? Pero pues tienen que ver las respuestas son para los dos, ¿verdad? Yo digo definición de políticas claras, asignación de los recursos suficientes, pero también se ocupa la gente que va a manejar esos recursos y esas políticas, ¿verdad? Que sea gente que le sepa, porque pues se le asignan los recursos a los organismos operadores o a los estados, y si no se hace un buen uso de ellos, ¿no? Con buenas prácticas, pues los resultados se pierden, ¿no? Se pierden los recursos, se pierde el tiempo. Pues yo aquí lo dejaría. Muchas gracias, ingeniero. Maestra Guadalupe, nos da su aportación. Sí, muchas gracias. Bien, definitivamente creo que todos estamos en el mismo canal, en las mismas intenciones de mejorar lo que actualmente se hace en relación a esta gestión que se hace del agua.
Y bueno, yo empecé mi intervención haciendo mucho énfasis en la parte de la calidad. Y digo, a lo mejor porque es mi rama de estudio y de acción, y como investigador, pues a veces es donde se nota qué tanto se ha avanzado en este rubro, ¿no? Definitivamente hace falta desarrollar mejores procesos que, como bien decía la maestra Lidia en su intervención al inicio, eh, los procesos que actualmente se utilizan para producir lo que necesitamos, alimentos, textiles, etcétera, tienen que mejorar. Tienen que mejorar para que entonces el agua residual que se descarga a los cuerpos receptores sea de no tan mala calidad, y entonces de esa manera contaminar menos estos cuerpos que al final son fuentes de abastecimiento, ¿no? En otro punto probablemente alejado a la descarga, pero en algún momento ese cuerpo de agua receptor se convierte en una fuente de abastecimiento. Entonces, si de inicio le estamos contaminando con estas descargas, poniendo un ejemplo, entonces, al momento de nosotros querer seleccionar ese cuerpo de agua natural como una fuente de abastecimiento, tendremos entonces que proponer una planta potabilizadora que requiera de más procesos, que requiera de reactivos mucho más agresivos, más costosos, y es entonces donde el organismo operador de repente se ve limitado, ¿no? Porque si nosotros como diseñadores, como ingenieros diseñadores, le estamos dando una planta que es inoperable por los costos, entonces es ahí donde empieza a fallar, ¿no? Donde esa operación de esas plantas ya no se da. Probablemente llega a la construcción, llega a un buen diseño, pero el diseño ya, perdón, la operación ya no se da tan bien como se supone que se tendría que estar dando, ¿no? Esto no nada más en potabilizadoras, también en plantas de tratamiento, y entonces se vuelve un círculo vicioso y bueno, nunca terminamos. Entonces, retomando mi posición, y creo que o sea, es eso, desde las aulas, hacer un llamado pues a los estudiantes a que volteen a ver esta parte, ¿no? En donde pues está muy abandonado este ámbito, hay muy poca gente a la que le nace el interés por dedicarse a la parte ambiental. Si bien es cierto que a veces por no sé, el destino, o porque nada más ahí encuentran trabajo, no sé, de repente hay gente que se empieza a dedicar a esto, pero por gusto o por inquietud, la verdad es que son muy pocos, y se ve. O sea, nosotros, por ejemplo, ahí en la FES Aragón, hacemos como unas encuestas, ¿no? En donde decimos qué área es la que te interesa: estructuras, construcción, análisis de costos, hidráulica, ambiental. Y ambiental siempre queda al último, ambiental seguido de hidráulica, ¿no? Entonces, pues creo que en la parte de la docencia, como bien decía el ingeniero Manuel Becerra hace un momento, está en la educación, está en el hacer énfasis en que este tema del agua, pues, es prioritario y se está volviendo es un problema, ¿no? A resolver, le llaman reto, pero pues es un problema al que hay que ponerle el ojo. Y si lo viéramos por el lado a lo mejor económico, por ejemplo, si somos menos los que nos dedicamos a esto, pues a lo mejor podemos ganar más, ¿no? Digo, haciendo un llamado a ese probable interés que puedan tener los jóvenes hoy en día con, pues al área que yo me dedique quiero ganar dinero, ¿no? A lo mejor en una primera instancia lo empiezan a ver así, y después, una vez que estén como enganchados, hacerles saber la importancia realmente que tiene la parte de la calidad del agua y el estar preservando las condiciones de los cuerpos de agua que ya están. Si bien es cierto y se ha mencionado aquí en varias ocasiones que las actuales fuentes de abastecimiento ya están al límite, ¿no? Y por ahí alguna vez escuché que gran parte del agua disponible no se está usando porque no hay la infraestructura para traerla de un lado a otro. Pero yo creo que ese no es tanto el problema, es más bien cuidar lo que tenemos al alcance
para no tener que estar haciendo más obras, porque al final también esas obras, o el construir esas obras, nos va a generar un impacto ambiental negativo y nunca vamos a terminar. O sea, yo creo que de eso no se trata, eso es lo que se ha estado viniendo así, se ha estado haciendo, y entonces creo que hay que hacer un cambio radical y darle la importancia que tiene la conservación de los cuerpos de agua en cuanto a su cantidad, a su calidad. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias Por nada, al contrario. Ahora pasaremos al tercer bloque, que tendrá que ver con el agua y la producción de alimentos, que es otro de los retos que se identifican dentro del camino a la seguridad hídrica. Y bueno, dentro de este reto, que en realidad pues sí representa un problema que vamos a enfrentar, y sobre todo los ingenieros que están egresando les va a tocar abordarlo desde las diversas áreas donde les toque estar laborando. Bueno, sabemos que a nivel mundial, de acuerdo a lo que se reporta, el 70% del agua que se extrae de las fuentes de abastecimiento, pues se utiliza en agricultura. Es el mayor consumidor de agua, ¿no? No obstante, las proyecciones a futuro, con este enfoque que traemos de un consumismo bastante brutal que hemos desarrollado y una mala distribución de los alimentos, pues llama que para el 2050 vamos a tener que incrementar la producción al doble de lo que tenemos actualmente, y que solamente para el 2030 vamos a requerir producir 50% más de lo que producimos ahora. Si nos vamos a México, en el contexto no está muy alejado, el 77% del agua que se extrae de las fuentes se utiliza en agricultura, de acuerdo a lo que reporta Conagua en el Atlas del agua, y en algunas regiones hidrológicas pues el porcentaje incluso se incrementa, no es solamente ese 77, se incrementa un poco. Tenemos que de los volúmenes concesionados, el 67% es agua superficial, 43% de agua subterránea. Y aquí comenzaríamos para plantear algunas preguntas y escuchar su punto de vista. Cambiaremos el orden, empezaríamos con el ingeniero Manuel Becerra. Y bueno, tenemos que el agua va a ser esencial para la producción agrícola y va a seguir si queremos una seguridad alimentaria. ¿Cuál es el papel de los futuros ingenieros ante un sector agrícola que tiene que ser más productivo, más eficiente? ¿Con qué otras disciplinas tienen que aprender a trabajar para que enfrenten este problema desde diferentes vértices? Sí, gracias. Bueno, como bien dices, ingeniero, el sector agrícola pues es el mayor usuario de los recursos hídricos, ¿no? En nuestro país y en muchos otros. Más del 70%, en algunos casos más del 80% del agua se utiliza en la agricultura. Ahora, la tecnología está, insisto, está disponible. No sé qué pasa con... Yo respeto mucho a mis colegas de hidroagrícola y a los agricultores, ¿no? Por el trabajo que se hace, pero está muy politizado, ¿no? Creo que la clave está en hacer un uso eficiente del recurso. Hay zonas donde todavía regamos como en la Mesopotamia, ¿no? Por inundación y en las zonas obviamente donde hay recursos, pero México, bueno, en el mundo, insisto, estamos en una crisis, ¿no? Desde antes de la pandemia teníamos ya una crisis de agua. Ahora se ha complicado y estamos enfocados en lo de la pandemia a nivel mundial, a nivel global. Pero la crisis del agua en el mundo es un hecho, ¿no? Y entonces, si el mayor usuario es el sector agrícola, es el campo, y obvio que es importante la producción de alimentos, ¿no? Para la población, pero también hay esquemas donde se pueden mejorar las cosas, evitando el derroche, el desperdicio, y tenemos casos de éxito en México, ¿no? Hay lugares donde con poca agua se tienen muy buenos rendimientos y muy buenos niveles de eficiencia y rendimientos por tonelada, etcétera. O sea, hay formas de medir todo eso perfectamente bien, pero pues como mencionamos también al inicio, vemos cada vez más conflictos, ¿no? Se está dando mucho conflicto en el país por el agua de los usuarios del campo contra los centros urbanos, ¿no? Vimos lo que pasó en Chihuahua ahora recientemente, ¿no? Que eso
pues no, nunca debió pasar, pero yo veo más que un problema de hidráulicos, son problemas que se politizan, ¿no? Y cada vez hay más, el Valle de Mexicali con Tijuana, no quieren asignar agua para los centros urbanos. O sea, hay sectores en la parte agrícola que se creen dueños del agua, ¿verdad? Y pues en México el dueño es la nación, ¿verdad? Hay concesiones, pero hay muy mal uso también de esas asignaciones. Está mal repartida. Hay agua suficiente para todos, pero está mal repartida. Conflictos en Sonora, Obregón contra Hermosillo, Jalisco en Guanajuato con el famoso Zapotillo, Tamaulipas con Nuevo León, y es la parte agrícola que entra en mucho de este conflicto, donde dice, ¿por qué te vas a llevar mi agua para la misma Ciudad de México, ¿no? Y más donde se dan casos de necesidad de trasvases, de que hay que llevar agua de una cuenca a otra, los que brincan son los agricultores. Entonces ahí lo mismo, ¿no? O sea, falta de aplicación de la ley, de hacer cumplir las asignaciones, que realmente se respeten, pero para esto, como dijo también la maestra Lidia, si no medimos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está sucediendo? Yo en muchos casos no me explico cómo dicen que está sobreexplotado un acuífero si ningún pozo tiene medidor. O sea, si no se mide, o sea, ¿cómo le hacen para saber? Porque no hay un control de eso, realmente. Y en lo agrícola también, los agricultores tienen unas asignaciones y algunos usarán mucho más y unos usarán mucho menos, pero realmente no se sabe, ¿no? Es a puro ojo. O sea, es básica la medición. Si no se mide, no hay forma de saber y de controlar y de evaluar y saber tus eficiencias, etcétera. Y eso en el campo, pues siendo el mayor usuario del agua, de los mayores volúmenes, pues es básico. Es básico esa medición, y hay toda la tecnología para hacerlo y cada vez más barata, y también la tecnología, la tecnificación del campo, yo creo que nos estamos tardando, porque el agua alcanza para todos, por más que digamos que estamos limitados incluso en las zonas donde de más estrés hídrico, alcanzaría. Bien medida, bien repartida, cumpliendo con la ley, cumpliendo con las asignaciones. Y insisto, y para eso necesitamos educación, ser mejores ciudadanos. Y bueno, a lo mejor algunos ya no tenemos remedio, pero los muchachos que vienen, yo creo que todavía son salvables. Entonces sí, ojalá que estas reuniones son muy buenas para eso, ¿no? Justo reflexiones sobre los valores del agua, y felicidades por haber escogido este tema importante el día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Pasaríamos con la maestra Guadalupe. Para enfrentar este problema, ¿qué es lo que necesitaríamos? Necesitamos aumentar inversiones en infraestructura en las zonas de riego, en los distritos de riego, hacer investigación agrícola, que se genere más investigación, más desarrollo de tecnología, mayor cooperación internacional, o necesitamos darle mantenimiento a lo que tenemos. ¿Qué necesitaríamos hacer o por dónde necesitamos caminar para este reto? Muy bien, gracias. Bueno, en una opinión muy personal, si bien es cierto que, bueno, nosotros sabemos que una de las principales actividades económicas que se desarrollan en México, y a la que deberíamos de darle también muchísima importancia, es la agricultura. Somos un país en el que sus recursos, la temperatura, las características del suelo, características de humedad, dan mucho para fuéramos un país clave en el desarrollo de muchos más países. Sin embargo, esa falta de eficientar esos procesos, de repente nos ha dejado un poquito cortos en este sentido. Sí, obviamente, yo no estoy en contra de que se sigan construyendo nuevas obras, de que se amplíe este campo, sino por el contrario. Sin embargo, sí me gustaría hacer énfasis en que lo más importante o lo más urgente sería
trabajar sobre lo que ya se tiene, mejorar las condiciones de las obras que ya están construidas, esto implementando nuevas tecnologías que ya se conocen, que ya se han implementado y que se ha visto que tienen resultados positivos, de tal forma o de tal suerte de que el recurso sea manejado de una forma más eficiente, obedeciendo a la sustentabilidad, no nada más en cuanto a la cantidad, sino también, regreso, a la calidad del agua. Estos procesos que se llevan a cabo para darle fertilidad a la tierra, para sustituir o para cambiar un sembradío de otro en un año, porque estas son algunas prácticas que se hacen. Un mismo terreno se utiliza dependiendo de la edad que tienen las plantas, se sustituye la planta y se pone otra. Cuando se hace eso, se ocupan grandes cantidades de agua y también esa agua queda muy contaminada. Entonces, probablemente sería una mejor distribución, una mejor administración de ese suelo, de esas áreas de suelo que están destinadas a cierto tipo de cultivos. Esa podría ser una práctica que estoy segura que nuestros ingenieros agrónomos ya lo realizan y están en aras de investigar toda esta parte, de hacerlo más eficiente. Entonces, repito, no nada más es echarle ojo a la tecnología que sirva para eficientar la distribución del agua en estos distritos, sino también el tipo de fertilizantes y de químicos que se utilizan en estos procesos para disminuir la cantidad de contaminantes y la concentración de estos contaminantes en el agua y que al final van a dar a los cuerpos receptores. Entonces, nada más sería eso. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Por Y nada. para cerrar este bloque pasaríamos con la maestra Lidia. Y bueno, un dato interesante que me encontré en uno de los reportes de la ONU es que mencionaba que si las mujeres agricultoras que se dedican a la agricultura tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecerían hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones. Es un dato que me pareció muy interesante y además hablaba de los pocos apoyos que tienen los productores de pequeña escala. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la productividad agrícola y los ingresos de esos productores en pequeña escala que pueden hacer autosuficientes comunidades? ¿Y qué trabajos se requieren desde el aspecto social con las comunidades para apoyar su capacidad para la producción de alimentos? La pusiste dura, no, no es cierto, está bien. Pues mira, yo te voy a hablar como mujer. Aquí tienes razón en el estudio de la ONU, que es muy interesante porque, por ejemplo, la FAO dice que las mujeres son el pilar más importante a la pequeña escala, ¿no? Que trabajan. El trabajo campesino, la vida cotidiana, la parte de la subsistencia familiar, tienen muchas dificultades. Por ejemplo, las mujeres más que los hombres para acceder a los créditos. Acuérdate que las mujeres no son poseedoras de la tierra en México, ¿no? Son los hombres. Y cuando los hombres se van a Estados Unidos, pues las mujeres se quedan a cargo de las parcelas y con sus hijos. Entonces, como no está el titular, no tienen esta parte del recurso, no son sujetas a crédito. Eso es por una parte, y bueno, al menos en mi estado de Morelos, que es la tierra de Zapata, sucede, ¿no? Entonces, las mujeres, al estar en se ven limitadas, pues tienen un poder de adquisición de estos factores sociales, culturales, económicos muy, muy fuertes, todos están interrelacionados uno con otros, pero existe desigualdades en el consumo de alimentos, por ejemplo, de contraste muy importantes, significativos en la producción agrícola, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Innovaciones tecnológicas, como decía la ingeniera Lupita. Le voy a decir Lupita porque está más jovencita que yo, con respeto, ¿no? Mejorar la productividad en este sector. Requiere de investigaciones científicas, que aquí es la parte de la academia, ¿no? La parte universitaria que tiene que hacer estas tecnologías de carácter público que sean capaces de evaluar recursos para tener aumento en la productividad, que si bien es cierto que decía Manuel, la parte agrícola no está tan... La zona norte, por ejemplo, tienen riesgos por aporción, riesgos por goteo, ¿no? Una serie de tecnologías que ayudan a eficientar el agua. Y a pequeña escala, pues les ayuda si hacen compactación de tierras, ¿no? Se van ayudando entre ellos. El problema es luego la venta del producto, ¿no? Porque ahí llegan a pelearse. Debe haber una organización económica, ¿no? La adaptación de estas tecnologías tecnológicas de mejoramiento para la calidad de productos. El desarrollo de capacidades.
hasta los pequeños propietarios, hasta pequeñas escalas, todos nos debemos de capacitar. Debe haber un desarrollo de capacidades. Estamos perdidos. Hoy en día nadie lee, nadie revisa, nadie hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Bien que decía Manuel, si esta interacción que tenemos hoy en día con nuestras nuevas tecnologías, y hay que darle gracias a la pandemia, hizo que nosotros nos acercáramos a ustedes o nosotros a ustedes. Y tener esta apertura de escucharnos unos a otros es maravillosa. Otro problema que se tiene, pues, la parte de la comercialización, ¿no? En muchas ocasiones la falta de la demanda efectiva a precios constituye un problema. A pequeña escala, pues las gentes siembran y lo van al mercado y lo venden, o muchos de autoconsumo. Entonces, tienen un problema ahí muy delicado, ¿no? La parte financiera que decía, el diseño de las intervenciones, algunas articulaciones, componentes desde la Secretaría, desde el Asadero y Agricultura o ISADER, se requiere. Y en cuanto me gusta hablar del tema de mujeres, hay que asegurar que la mujer tenga, pues, las mismas igualdades y oportunidades que los hombres, ¿no? En la propia tierra. Facilitar el acceso a la mujer a los servicios agrícolas y adaptarlos a sus necesidades, fomentar la producción de cosechas alimentarias mediante el empleo de incentivos, promover la adopción de insumos y tecnologías apropiadas para liberar el tiempo de la mujer, de modo que pueda realizar actividades que generen más ingresos, mejorar el estado nutricional también de ellas, proporcionar mejores oportunidades de empleo y generación de ingresos, promover la organización de mujeres. Esas partes de la organización de productores, también las mujeres tienen que estar ahí. Y la parte de revisar y orientar esas políticas gubernamentales para asegurar el tratamiento del problema que limita el papel de la mujer a la seguridad alimentaria. Entonces, son muchos factores, pero las tecnologías, los créditos son importantes, pero que la mujer también tenga acceso a la tierra, a pequeña escala, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Y bueno, ya pasaríamos al cuarto y último bloque, en el cual abordaríamos la gestión del agua y la gobernanza hídrica como otro de los retos hacia la seguridad hídrica. Y bueno, dentro de este reto que se tiene, sabemos que la administración del agua pues ha sido una constante desde los orígenes de la civilización misma, y la preocupación por su manejo adecuado es algo más reciente. Antes no nos preocupábamos. De hecho, si pensamos en lo del Día Mundial del Agua, apenas comenzó en 1994, no es que tengamos miles de años con eso preocupándonos por el agua. Es evidente que requerimos mayor inversión en conocimiento, en desarrollo tecnológico. Sin embargo, como mencionaba, por ejemplo, algunos de ustedes, ya algunas soluciones técnicas eficaces, pues se ha visto que sirven, que se pueden hacer, que pueden hacer más productivo, más eficientes nuestros sistemas, pero muchos no se han adoptado, ¿no? No se han adoptado de manera amplia en nuestro país, por ejemplo. Y alguna de las conclusiones en el cuarto Foro Mundial del Agua, que se celebró en Marsella en 2012, fue que las sociedades actuales enfrentan una crisis en el manejo del agua, misma que podría caracterizarse como una crisis de gobernanza. Entonces, se ve que aquí el concepto de gobernanza hídrica es importante. Seguro muchos de nuestros estudiantes no lo conocen porque prácticamente no aparece en nuestros planes de estudio, pero es un concepto muy, muy importante. Bueno, comenzaríamos en este bloque con la maestra Lidia. Y bueno, tenemos que la gestión del agua que se enfrenta es un importante reto actual, derivado del inquietante desafío que además se ha incrementado con el cambio climático. Tenemos que satisfacer las necesidades hídricas, alimentarias, la población está creciendo. Debemos responder a algunos desajustes sociales que se van generando y ampliando por los modelos de gestión de oferta y desigualdades que se han creado. ¿Cómo podemos abordar estos desafíos hídricos y socioterritoriales que se generan? ¿Y cuál es la importancia de un concepto que creo que usted conoce bastante bien, que son los territorios hidrosociales en la gobernanza del agua? Bueno, pues permítame que te insista en el conocimiento. Necesitamos comprender que las cuencas tienen una vocación, es decir, tienen una capacidad para que en ellas se pueda desarrollar actividades específicas. No porque se pongan de moda, por ejemplo, como el tequila o el aguacate en el mundo, ¿no? Tenemos que sembrar agave o aguacate en todo el país. Tenemos que entender que nuestras cuencas
y sus capacidades y producir en ellas consecuentemente con esas características, ¿no? Insertar en el resto del mundo lo que podemos producir sin acabar con nuestros recursos o con los de las cuencas vecinas. Debemos de entender y respetar la capacidad de carga de las cuencas, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar estos territorios hidrosociales, ¿no? Si bien es cierto, yo decía, la Comisión Nacional del Agua, pues tiene estos consejos de cuenca, ¿no? Y los tiene a nivel nacional. Y luego tiene las comisiones de cuenca, los comités de cuenca, los COTA, los comités técnicos de agua subterránea para que atiendan los acuíferos. Y luego tienen los comités de playas limpias. Luego tienen los grupos especializados, ¿no? Entonces, va desde lo local hacia arriba, ¿no? En una cuenca hidrológica. Te pongo un ejemplo. Yo vengo de la cuenca del río Balsas. Son 421 municipios y 8 estados que se tiene que atender. Pero no es suficiente, porque el que está al límite ya del río que abastece mi cuenca del río Balsas, llega a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y ese no sabe lo que pasa en Oaxaca. No tiene ni idea. No, o sea, es tan grande la cuenca que se pierde. Entonces, ¿yo qué hago? Pues trabajo y territorios hidrosociales del agua, ya en pequeñito, ya en chiquitito, más de la mano, ¿no? Y entonces, este territorio hidrosocial, pues lo defino como una articulación que tiene 3 espacios territoriales. El físico propio de la cuenca, el social y el político administrativo. Sin embargo, la simplicidad de la definición anterior no va a reflejar absolutamente qué complejo es las relaciones que se tienen de poder que se establecen entre los actores sociales y la manera en que se articulan estos y hasta dónde llegan a alcanzar estos territorios hidrosociales en una política hídrica, ¿no? Entonces, existe una necesidad y una urgencia de intervenir el territorio. Y esto lo vamos a definir a través de la participación o tomar parte en alguna situación. La intervención puede ser muy variada, dependiendo de cada caso en particular. Pero siempre se supone algún tipo de compromiso o interés. Por ejemplo, en la gestión del agua, el territorio en una cuenca, bajo ese tenor se han conducido bajo numerosas propuestas de actuación más integradoras, más de carácter multidisciplinario, lo cual ha dado lugar a una actuación más inteligente sobre el territorio. Y que tenga en cuenta los dinamismos territoriales, los recursos disponibles, las necesidades de las personas, los objetivos desde una mayor equidad, la comunidad local, a veces más calificada como una comunidad territorial y que tenga en cuenta agentes de actores involucrados, nuevas alianzas y concertaciones. En esta relación y en estas pretensiones y con qué respecto tenemos, hay una pregunta que yo siempre les hago, que las hacía mucho en los consejos de cuenca, ¿no? ¿Qué vocación tiene tu cuenca? Y entonces se me quedaban viendo, ¿no? Porque hacia dónde quieres dirigir la vocación. Yo trabajé mucho en Baja California ahí con el ingeniero Conrado en el Consejo de Cuenca que me tocó colaborar mucho. Y entonces, el Consejo de Cuenca de Baja California Norte es muy interesante porque yo les pregunto, ¿cuál es la vocación de aquí? Entonces tienes la parte de que tienen muchos cotas, ¿no? Muchos comités técnicos de aguas subterráneas. Y luego tienen todo lo que es la venta del vino, ¿no? Toda esta parte de la vendimia. Entonces, y luego tienes la parte turística que es muy importante ahí en Ensenada. Entonces, ¿hacia dónde quieres dirigir? Hacia la parte turística, hacia la parte vinícola, hacia dónde, ¿no? Entonces, cada cuenca tiene una vocación, una razón de ser. Y luego hay que preguntarnos, ¿quieres intervenirles? ¿Para qué? ¿Alguien te dijo quién? Alguien lanzó la mano y te dijo, yo quiero que me hagas un territorio hidrosocial o yo quiero que me hagas un consejo de cuenca. Suponemos que la gente quiere, ¿no? Entonces, ¿o qué recursos se cuenta? Y de repente dices, ¿qué recursos cuentas en tu cuenca? Yo les decía, en Morelos. En Morelos tenemos una comisión de cuenca del río Apatlaco que abastece el 60% de la población de mi estado. Entonces yo le decía, ¿cómo se llama el río de tu cuenca? Nadie sabe. Si yo les pregunto ahorita aquí, ¿cuál es el río que se abastece o dónde vive? Yo te juro que no lo saben. Cosas tan sencillas como esas. Los desconocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en México, este ejercicio de la ingeniería hidráulica para esta solución de los problemas, pues es muy importante, ¿no? Entonces, primero, si yo soy ingeniero y tengo que intervenir una cuenca, la primera pregunta es, ¿la gente quiere que le intervenga? ¿Qué vocación tiene esa cuenca? ¿Dónde vivo en la cuenca? ¿Y de dónde me abastezco yo como ciudadano de esta cuenca? Soy ingeniero. ¿Qué quiero hacer de esta cuenca? ¿Cómo ayudar? No
no intervenirle y hacer cosas que no debemos, ¿no? Es al revés. Yo soy vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Morelos. Soy la primera mujer vicepresidenta. Entonces decían, ay, es que es mujer, es psicóloga, ¿no? ¿Qué vas a ver? Imagínate, desde ahí, ¿no? No puede haber mujeres ingenieras, claro, hay mujeres ingenieras muy capaces, que de verdad valen la pena. Nosotros tenemos que decir el cómo. Entonces, ¿quién conoce mejor la cuenca? Pues las mujeres que todos los días estamos abasteciéndonos del agua y sabemos dónde está. Si tú le preguntas a una mujer dónde está su río más cercano, ella va a saber. Porque si tiene que ir a carrear, pues rápido, ¿no? El hombre sale a hacer otras actividades, sin menospreciar el trabajo del hombre, ¿no? Aquí vamos de la par, juntos. No cuántos hombres, cuántas mujeres. Y en una cuenca, todos tenemos que trabajar. Y ese es mi trabajo, trabajar estos territorios hidrosociales con necesidades claras, con definiciones claras, con elementos de reflexión para ordenar un territorio. Cómo debe de hacerse y qué metas debemos hacer y tratar de alcanzarlas con ser inmediatos. Pero además un instrumento de planeación que nos permita a corto, a mediano y a largo plazo saber qué hacer. ¿Cómo vamos a definir? Y para eso, bueno, existen los programas hídricos, el programa hídrico nacional, ahora los regionales y los estatales. Y con esos definimos una política hídrica de nuestra región, de nuestro país y de nuestro estado. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos con el ingeniero Manuel Becerra. Y bueno, la gobernanza hídrica en México tiene muchos retos y pues ya mencionaba la maestra muchísimos de ellos. Algunos estudios que hay, pues sí tenemos algunos diagnósticos de qué es lo que está pasando en México y hablan de una falta de coordinación vertical entre políticas públicas, entre los gobiernos federales, estatal y municipal. Otro se habla de la brecha fiscal, que hay una divergencia entre las responsabilidades que tienen los actores públicos y los recursos que tienen disponible. Otra es que la sociedad los ve como que son los únicos que tienen que dar solución y la misma sociedad no se involucra como parte de la solución. Otro aspecto es que se destaca la falta de información para tener un buen diagnóstico, qué es lo que está pasando, y pues eso va a tener efectos importantes en todo el proceso de gestión y gobernanza del agua. ¿Qué estrategias deberíamos de seguir los tomadores, o deben de seguir más bien los tomadores de decisiones, los que diseñan las políticas públicas, para superar las deficiencias que tenemos en México y poder mejorar la gestión del agua en nuestro territorio? Sí, bueno, me parece que en términos de gobernanza andamos cortos, ¿no? Y me parece que la solución, ¿verdad? Para ponernos al día sería, pues también algunas de las mismas que hemos comentado, ¿no? La falta de políticas o definición de políticas claras, asignación de recursos y uno muy importante, la regulación. No existe un regulador en México del agua y me parece que en eso nos hemos también rezagado. Hasta hace muy pocos años éramos líderes en América Latina en el sector de agua y ahora ya están por delante de nosotros Perú, Colombia, Chile, etcétera, ¿no? Y uno de los conceptos que nos están haciendo falta es el regulador. Miren, la gobernanza la define la OCDE, ¿verdad? Como es el abanico de reglas, prácticas y procesos formales e informales, políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se toman e implementan las decisiones. Para lograr una gobernanza efectiva del agua y poder cosechar sus beneficios económicos, sociales y ambientales, es necesario ampliar, fortalecer las capacidades institucionales, establecer regulaciones claras y efectivas para la provisión de servicios eficientes. Y una serie de conceptos de los que hemos estado hablando. Entonces, en esa parte me parece que estamos débiles, ¿no? O sea, no podemos hablar de una gobernanza efectiva del agua en México. Simplemente un tema que pues me parece que nos debería preocupar a todos es el famoso derecho humano al agua. Hace pocos años se reformó la Constitución para incorporar y dar cumplimiento a lineamientos internacionales, ¿verdad? De cumplir con el derecho humano al agua y lo establecimos en el artículo 4 de la Constitución. Pero, o sea, yo no veo cómo se le puede dar cumplimiento al derecho humano al agua o cumplir con el 4º constitucional
si no tenemos los recursos, si no se asignan los recursos suficientes. El artículo 4, este famoso derecho humano al agua, dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y el Estado garantizará que el uso doméstico y público de este derecho será prioritario en relación con cualquier otro, y la ley definirá las bases y apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable. O sea, no estamos dando cumplimiento a eso. O sea, independientemente de que hay todavía un porcentaje tal vez mínimo, ¿no? Según los números oficiales, la cobertura de agua en México está arriba del 90%. Entonces todavía ese 8, 10% de población que no tiene un servicio de agua, digamos, formal, que no tiene una conexión domiciliaria, pues simplemente con ese porcentaje no se le está dando cumplimiento a este cuarto constitucional. Pero los que sí tenemos una red de agua o sí tenemos una conexión domiciliaria, pero que no tenemos el servicio en forma continua, que no tenemos con la calidad que cumpla con la NOM 127, ¿no? Que sea agua potable o que sean los servicios tandeados famosos, ¿no? Los que mencionó Lupita, de que un día sí, 3 días no, medio día sí, o nomás en la noche. O sea, eso sucede a todo lo largo y ancho del país. Entonces ahí tampoco se está dando cumplimiento, porque se está recibiendo un servicio deficiente y la gente tiene que buscarle de otra forma, ¿no? Y sobre todo, lo que más preocupa en este sentido de no dar cumplimiento es de que se afectan otros derechos, como el de la salud. O sea, hay una gran cantidad de enfermedades porque son ocasionados por problemas del agua de mala calidad o por un saneamiento inadecuado, ¿verdad? Que tampoco se está cumpliendo. La OMS dice que invertir en infraestructura hidráulica es invertir en salud, ¿verdad? Que para los gobiernos es sumamente rentable invertir en infraestructura hidráulica. Y no lo vemos así, lo vemos como que son gastos, ¿no? Y hay números muy específicos. Dice que por cada dólar invertido en agua puedes tener un retorno de 5 a 7 de todo lo que te ahorras en medicinas, en clínicas, en camas de hospital, en incapacidades, en la baja productividad del personal por sus incapacidades y solamente enfermedades relacionadas con el agua, ¿eh? Entonces, pues si esos números los tropicalizamos a México, pues no andaríamos muy lejanos de eso. Entonces, en este esquema o en este formato o concepto de gobernanza, creo que quedamos a deber, ¿no? Es uno de las tareas incumplidas, en donde hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y en todas las áreas, ¿no? En lo privado, en la academia, y me parece que, insisto, ¿no? Una de las formas en que podamos mejorar es con la educación. Y esto tenemos, la mayor parte de la audiencia son estudiantes, ¿no? La educación es la única forma de que nos salve no solamente de los temas de agua, ¿no? De todo, de tener mejores gobiernos, de mejores servicios, etcétera. Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Vamos a pasar para cerrar ya este bloque con la maestra Guadalupe Ramírez. Y bueno, dentro de lo que comentaba el ingeniero Manuel, pues habla de la importancia de los nuevos ingenieros que se están formando. Y de acuerdo con diagnósticos que se tienen, si seguimos con las tendencias actuales en el manejo del agua, México empezará a experimentar escasez en algunas regiones hidrológicas. De hecho, ya hemos escuchado de los conflictos que se tienen en algunas. En algunas otras tenemos regiones donde no hay una planificación hacia dónde vamos a ir en cuanto empecemos a tener alguna sobreexplotación de la fuente donde estamos tomando el agua.
Y para caso más cercano para los estudiantes, pues tenemos aquí de dónde la estamos tomando para la ciudad de Colima, que ya empieza a tener problemas y no sabemos porque no hay una planeación hacia dónde se va a ir. Bueno, esto nos va a llevar, si no incrementamos, si no aceleramos los mecanismos para realizar un uso más sostenible de los recursos, a conflictos por el agua, a un deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad, y de los cuales de hecho algunos los hemos comenzado ya a sentir. En este contexto, y usted que está en la formación de los nuevos ingenieros, y que nos toca, porque también a mí ahora me toca estar formando nuevos ingenieros, ¿cuál sería el rol de los profesores que están en las universidades, que son parte fundamental en la formación de los nuevos recursos humanos que van a enfrentar estos retos? Es necesario que aprendan a trabajar de forma transdisciplinaria, que dejen ese trabajo de acuerdo a su disciplina y que van todos solamente desde su disciplina, que no aprendan a trabajar con gente desde el ámbito social, gente del ámbito económico, y que de esta manera puedan dar soluciones a problemas y soluciones más reales, más a largo plazo. Y si también considera que es necesario que los ingenieros egresen con una conciencia social para que puedan contribuir a un desarrollo más sostenible. Sí, muchas gracias. Eh, Bien, bueno, pues ahora sí que este es el ámbito en el que yo me desarrollo, en el que ya tengo un poco de experiencia. Y de repente, ay, yo creo que me he ganado el título de profesora, dicen por ahí, machetito de palo, ¿no? En el sentido de que eh, procuro que en mis asignaturas siempre se lleven esa parte de incluir no nada más aspectos técnicos, no nada más sentarse frente a una computadora y desarrollar un archivo en Excel que me va a dar un resultado, ¿no? Sino ir más allá. Un ingeniero civil debe tener una formación integral en la cual no nada más eche a la mochila herramientas computacionales, matemáticas, cálculo y AutoCAD y cosas así, ¿no? Sino que también le meta a la mochila esa conciencia social de la que hace rato hablaba la maestra Lidia. También echa a la mochila esa inquietud por conocer la parte de legislación, de diversas normas que existen, de documentos que nos van a servir precisamente para, primero, para entender cómo es que se está llevando la gestión y el manejo del recurso hídrico en este caso, ¿no? Enfocándonos al tema del agua. Entender cómo se está haciendo y cómo podría hacerse una mejora de lo que ya existe y de lo que se viene haciendo, ¿no? Para esto, pues hay que estar incentivando muchísimo a los jóvenes de que se empiecen a preguntar, de que empiecen a ver con ojo crítico las cosas, de que no se queden con lo que ven en un libro, de que no se queden con lo que se ve que se hace, ¿no? Porque ya vimos que lo que se hace actualmente de repente no tiene el impacto que uno desearía, sino por el contrario, nos está llegando a afectar de alguna o de otra manera. Entonces, empezar a ver lo que se está haciendo con un ojo crítico, empezarse a preguntar, cuestionar, pero pues no nada más quedarse ahí, ¿no? Sino que hacerse el cuestionamiento y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto que nos está dando resultados que no son los esperados? En ese mismo contexto o en esa misma línea, se habla de trabajar de manera interdisciplinaria. Muchas veces, y lo comenté hace rato la maestra Lidia, que me pareció muy interesante y me parece muy importante retomarlo. eh, Tendemos mucho a ser un poquito celosos de nuestro trabajo como ingenieros y un poquito, no sé, como prejuiciosos y llegamos a decir, voy a trabajar con un psicólogo, voy a trabajar con un biólogo, voy a trabajar con un químico, cuando, pues sí, van de la mano, ¿no? Decíamos, el agua se ha visto como un recurso cuantificable, ¿no? Pero la parte de la calidad es la que se ha abandonado. Entonces, en esa parte de calidad entra todo el mundo, o sea, entran las personas que lo usan, decíamos hace rato, el sector agricultor, las amas de casa, los servicios, las industrias, el sector educativo, de salud. Hace rato comentaban también la parte de el saneamiento, ¿no? Sabemos que el saneamiento consta de abastecer de agua a una población,
Pero si esa agua es de mala calidad, entonces no estamos cumpliendo con el saneamiento de manera integral. Entonces, esa formación interdisciplinaria es clave y creo que debemos hacer conciencia en nuestros jóvenes de ampliar el panorama, no quedarnos con que la ingeniería nada más es cemento, cemento, puentes, cemento, carreteras, edificios, cemento y de ahí no salen, sino que voltear un poquito la vista y ver que hay muchísimo más. Y pues la importancia del agua, creo que la hemos estado repitiendo de manera constante en este foro y creo que es bueno, yo considero que es de lo más importante que me gustaría que se quedaran los jóvenes que están presentes aquí, que pues es un área que necesita de echarle mano, echarle montón entre todos, porque al final pues vamos a ser también nosotros los beneficiados y las futuras generaciones. Entonces, hasta ahí quedaría mi intervención. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a De los nada. tres. Tenemos aquí 3 preguntas, creo que alcanzamos para quien la quiera responder de manera breve de los estudiantes. Una pregunta dice, ¿por medio de qué acciones fomentar el cuidado del agua en la población? ¿A qué sector de la población debe ir dirigidas estas acciones? ¿Sector agrícola, jóvenes, adultos? No sé si alguien quisiera darle respuesta a esa pregunta. Primero las damas. Bueno, la cultura del agua es para todos, o sea, desde el kinder, desde que estás, digo, kinder, primaria, en la universidad, en la parte agrícola. En la parte agrícola, pues tienes el uso eficiente del agua, ¿no? No el dispendio en la parcela, ¿no? Haces un buen trabajo. En la casa, pues la llave de grifo no tenerla cuando te lavas los dientes, cuando te bañas, yo creo que el agua está en todo, ¿eh? Yo digo, yo tengo un lema que con el agua todo, sin ella nada, ¿no? El agua es vida y esta vida nos da todo. Y yo voy a hacer una pequeña reflexión porque tengo otra reunión, pero quiero hacer una reflexión con ustedes. Durante esta gran parte parte de esta pandemia, el agua junto con el jabón ha jugado un papel preponderante, se fijan, ¿no? Lávate las manos, jabón todo el tiempo en esta pandemia. Entonces, el agua es fundamental para nuestra salud y lo es aún más en estos momentos para combatir la propagación del coronavirus. El agua, como decían, es un derecho humano y la actual pandemia lo ha puesto en evidencia, la necesidad de gestionar el agua en consecuencia como un derecho. La emergencia sanitaria del coronavirus está afectando prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y en periodos de crisis, los valores como la solidaridad, la cohesión, la cooperación, toman un papel muy importante y marcan la diferencia. Y con motivo del Día Mundial del Agua, es importante resaltar el papel fundamental de la planificación para adelantarse a las futuras crisis del agua y avanzar hacia un objetivo común, no dejar nadie atrás, abastecer las localidades más vulnerables que padecen de este vital líquido. El ODS 6 nos indica cada momento. El consenso y una mayor participación ciudadana puede convertirse en un referente de coherencia para enfrentar los problemas actuales y futuros del agua. Debe ser los pilares de la gestión del agua, pieza clave de la capacidad de resiliencia de nuestro país para el futuro. Y en nosotros está ser una buena cultura del agua. Y la cultura del agua empieza desde que te lavas las manos para evitar un problema de salud. Eso es todo. Muchas gracias. No te oigo. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias por su reflexión. Aquí hay otra pregunta de un estudiante. Dice, ¿el problema principal del agua proviene de las leyes, de incompetencia de las autoridades al hacerlas valer o de una falta de moral en forma de corrupción por parte de ingenieros y políticos responsables de las instituciones? Yo, si quieres, déjamela. A mí me parece que no es falta de leyes, tenemos leyes de sobra, creo que no es por ahí, de la incompetencia de autoridades, bueno, pues ya hablamos de eso, nos parece que sí, ¿verdad? Y dice también de que cambie la sociedad o algo así, me parece que es muy importante este concepto, la participación de la sociedad, la participación de la
el sector privado, de la sociedad organizada, es bien importante. No podemos dejarle todo esto al gobierno. Los casos de éxito en el mundo donde el sector de agua está con buenos resultados es porque la sociedad tiene una participación bien importante. Y me parece que en México se ha distorsionado este concepto, se ha politizado, se ha distorsionado en algunos casos tal vez por ignorancia y en otros definitivamente de mala fe. Se ha confundido, ¿no?, la participación de la sociedad o la participación privada con la privatización. O sea, nada que ver. O sea, ese concepto cuando se habla de que se quiere privatizar el agua en México, pues es totalmente distorsionado. O sea, no se puede privatizar el agua en México, pero sí puede participar la sociedad y el sector privado en infraestructura, en los consejos de cuenca, como decía la maestra Lidia, en los consejos de administración de los organismos operadores. Y los casos de éxito en México, en los organismos operadores, es porque hay una participación privada bien interesante de la sociedad organizada. En Monterrey, en León, en Aguascalientes, o sea, desafortunadamente muy pocos casos, pero donde hay esa participación de la sociedad y de la sociedad organizada sobre todo, se notan los resultados. Muchas gracias, ingeniero. Y para cerrar su reflexión, maestra Guadalupe. Bien, gracias. A mí me gustaría retomar un poquito de lo que comentaba el ingeniero Manuel Becerra en función a que tiene que ver mucho la sociedad en este cambio que queremos lograr de cómo se vienen haciendo las cosas. Y no vamos a ir tan lejos, miren. Vamos a analizar la situación actual que tenemos con lo del COVID, ¿no? Están las autoridades, están protocolos, o sea, han hecho durante ya un año que tenemos con esta situación un montón de cosas que podrían servir para regular toda esta situación. ¿Y qué hace la gente? No hacen caso. O sea, no hacen caso, salen a la calle, o sea, les vale, ¿no? Y entonces se enferman y tenemos las olas, o sea, tenemos los picos de casos y de cosas así. ¿Y quién tiene la culpa? ¿O a quién le echamos o quién decimos? El gobierno, ¿no? Es que el sistema de salud, es que esto, es que... Pues sí, pero es que en uno tiene que caber, primero que nada, la prevención. Pero no tenemos esa cultura, lamentablemente. A veces queremos darle solución a las cosas cuando ya nos está rebasando, ¿no?, la situación. Entonces, hace falta un cambio de conciencia, hace falta cultura del cuidado del agua, decía la maestra Lidia acertadamente, desde que estamos en el kinder, ¿no? A nuestros hijos les enseñan que hay que cerrarle a la llave mientras te pones el jabón y luego le vuelves a abrir y de repente esas son acciones que ya las damos como en automático y no nos fijamos en nuestra vida diaria, no nos fijamos realmente qué es lo que estamos haciendo con ese recurso. Les comparto algo de manera personal. Mi mamá vive en otro lugar en donde yo no estoy. Entonces, donde ella está, ya van para 2 semanas que no tienen agua potable. O sea, de servicio no les llega. Entonces, tienen que estar comprando pipas. Y estábamos haciendo la cuenta, ¿no? Le decía, por 200 litros, por 200 litros, perdón, por 2,000 litros, nos están cobrando 240 pesos, ¿no? Y mi mamá tiene una cisterna de 4 metros cúbicos, o sea, de 4,000 litros. Y iban a gastar aproximadamente 1,600 pesos de pipas. Y nos quedamos así, está más caro que el internet, está más caro que la luz, está más caro que el gas, el agua. O sea, el agua es muy cara. ¿Y la gasolina? ¿Sí? Pero como no nos cuesta tanto, entonces hacemos, ¿no? Hacemos y deshacemos y entonces no nos importa, al fin le abrimos y ahí está. Entonces, es esa parte, ¿no? Como hacer conciencia, no sé, desplegar es que ya se ha hecho, ¿no? Hay la iniciativa, hay las ganas, sin embargo, todo empieza desde los núcleos, ¿no? El núcleo familiar, las escuelas, estar insistiendo en eso y pues ni modo, es el papel que nos toca, con gusto se hace, obviamente,
pero sí hace falta de un impulso en tema de agua. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado, maestra Lidia, maestra Guadalupe y maestro Manuel Becerra. Muchísimas gracias por participar, por ser parte de este evento para los estudiantes, porque en realidad el evento está hecho para los estudiantes. Y bueno, me voy a permitir nada más compartir la constancia que se les va a hacer llegar por correo por su participación en el foro, a la maestra Guadalupe, por su participación como ponente en la Universidad de Colima, por medio de la Facultad de Ingeniería Civil, otorga esta constancia por el Foro Seguridad Hídrica en México, el rol de la ingeniería en la propuesta de soluciones, de los días 22 y 23 de abril. Firma el director de la facultad, el doctor Alfredo Sánchez Alejandre, igual para la maestra Lidia, igual para el ingeniero Manuel. Y les vamos a hacer llegar por correo su constancia para que la tengan. Y pues muchas gracias por su participación, muchísimas gracias por su participación. Pues yo los invito a los ingenieros que hagan de verdad un gran esfuerzo y que lo que hoy pudieron, o lo poquito, mucho que pudimos compartir con ustedes, sea un granito de arena para el día de mañana. Creo que los ingenieros, yo vengo de una familia hidráulica, de abuelo, de padre, de esposo, hidráulicos, todos. Entonces, yo digo que tengo la hidráulica en las venas. Yo sí creo en los hidráulicos, creo en los ingenieros, son gente maravillosa. Hace muchos años tú salías fuera de México y era un boom decir que venías de México y que eras ingeniero. De verdad, era emocionante. Yo los invito a estos jóvenes a que vuelvan a sacar esa casta, a que vuelvan a poner a México en alto y que cuando digan, soy ingeniero, lo digan con orgullo. Créanme, yo me quito el sombrero con ustedes y los invito a hacer esta reflexión. Y yo accedí a participar porque eran ingenieros y porque son jóvenes y porque hay un futuro en ustedes. Y gracias, Jesús, por esta conducción tan maravillosa que hiciste. De verdad, eres muy bueno en tu tema, y un fuerte abrazo al rector y a todos los jóvenes que hoy en día están. No dejen de estudiar. De verdad, saquen ese provecho y siéntanse orgullosos de ser ingenieros. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un gusto conocerlos a todos. Ojalá algún día nos visiten aquí físicamente en la Universidad de Colima. Gracias. Yes.